Listo, muy bien. Acabo de hacer una modificación a este taller que estaba para entregar hoy. Lo modifiqué para que la entrega sea este sábado, para que lo tengan ahí en cuenta. Por si todavía no lo habían logrado terminar, pues se amplía un poquito el plazo para esa entrega y que podamos aprovechar la asesoría de mañana y del sábado. Si tienen dudas, recuerden que mañana es a las 10 y el sábado también a las 10, para que se conecten y conversemos pues de las dudas que tengan de este taller pues que va en curso. Apenas entreguen este taller, pues les estaré asignando el otro, taller número 3. No recuerdo, creo que ese es de ecuaciones, sistema de ecuaciones, o este era, no me acuerdo, bueno, del tema que sí, que ya está cubierto también. Listo, entonces hoy vamos a empezar a conversar sobre este nuevo tema que es interpolación. La, hasta la clase pasada estuvimos hablando sobre ecuaciones diferenciales ordinarias y vimos dos métodos, método de Euler y método de Runge-Kutta, que ambos pues pretendían resolver una ecuación diferencial ordinaria o un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. En ese sentido, el método de Euler, haciendo pues un resumen, es el más sencillo y por lo tanto el más impreciso. El método de Runge-Kutta es un poquito más complejo, pero es mucho más preciso y pues vimos la implementación de ambos. Euler y Runge-Kutta los hicimos en Excel y solo Euler lo hicimos en Python. El método de Runge-Kutta en Python no lo implementamos. La idea es que ustedes lo puedan hacer. Ese es pues como el ejercicio que va a quedar para el taller de ese tema correspondiente. Hoy vamos a arrancar con este tema que es interpolación y yo sé que para la mayoría de ustedes la palabra interpolación ya les es familiar. Ustedes en otros cursos, sobre todo en termodinámica y balance de masas, a la altura pues que van en este momento, han tenido que hacer interpolaciones de datos que están en tablas, ¿cierto? Ya ustedes estarán ahí pensando, ah, bueno, vamos a ver un tema que nos es familiar a muchos pues en este espacio. Si no les es familiar, no se preocupen. Hola, 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 ¿cómo estás? Oí que se encendió el micrófono por ahí. Listo. Entonces, Mm, hablando de la necesidad de la interpolación, pues es que en ingeniería es muy común, en ingeniería y en las ciencias en general es muy común tener datos tabulados. Por ejemplo, como en la tablita que tenemos ahí a la derecha, vemos que tenemos una reacción química que produce cierto volumen de un gas, entonces a cierta temperatura se produce cierto volumen. Y si esa información es suficientemente precisa, pues es pertinente tenerla tabulada. Así como esta información, ustedes pueden encontrar mucha información, como por ejemplo propiedades del aire a diferentes alturas, o pueden encontrar propiedades del agua a diferentes temperaturas o presiones, o pueden encontrar información de diversa índole, incluso información de funciones que son difíciles de hallar de forma analítica y las tabulan. En todo caso, pues información tabulada vamos a encontrar por montones. Cuando ustedes empiecen digamos, a hacer la inmersión en los cursos de ingeniería, van a encontrar que gran parte de la información está tabulada. Y entonces interpolar será algo que sea supremamente necesario. Siempre vamos a tener que estar interpolando. Mm, La necesidad de la interpolación surge cuando yo tengo una lectura que no está directamente en la tabla, para poner un poquito en contexto. Entonces dirán, "No, esto ya lo sabemos, pero puede ser que hayan personas que, ve, se quedó pegado, hayan personas que aún no lo sepan, entonces es bueno pues como poner en contexto a todos para que vayamos al mismo ritmo. Imagínense ustedes que nosotros queremos saber cuál es el volumen, pero no a una temperatura que está aquí, sino a una temperatura intermedia. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el volumen a 80 grados Celsius. Miren que 80 no está en la tabla. Y al no estar en la tabla, pues yo necesito saber cuál sería el volumen, pero ese volumen, como la temperatura no está en la tabla, pues el volumen tampoco. Y esto es lo que nos genera la necesidad de poder interpolar, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros usualmente?
Tomamos solo estos dos valores, 70 y 105 y sus respectivos volúmenes, y con eso hacemos una interpolación lineal, que es la que siempre se hace, pero solamente toma dos valores, nada más. Acá, en el curso de método numérico, vamos a ver estrategias de interpolación más generales. Interpolación de un orden superior que permita tomar todos los datos de la tabla de forma simultánea, construir un polinomio y que ese polinomio permite interpolar entonces ya a cualquier valor entre el valor más bajo y el valor más alto de la tabla. Ese va a ser como nuestro objetivo central. Ya no hacer interpolación solo con dos datos, sino tomando todos los datos que hayan en la tabla. Eso digamos que le da un poco más de precisión a las interpolaciones porque es capaz de capturar posibles curvaturas que hayan en el intervalo, mientras que la interpolación lineal no lo hace. Pero llama lineal porque traza una línea recta entre los dos puntos. Pero esa es una buena aproximación y esa es la que uno usualmente usa con cálculos manuales. Si es un cálculo que yo puedo programar en un computador, lo mejor es hacer una interpolación como las que vamos a ver a continuación. Entonces, una característica fundamental para los datos a la hora de hacer una interpolación es que esos datos deben ser muy precisos. No pueden ser datos experimentales, por ejemplo, de una curva de calibración que yo tenga en algún momento, porque esos datos manejan un grado de error más alto. Para esos datos vamos a ver posteriormente otra estrategia que se llama regresión. Aquí estamos hablando de interpolación. Tenemos que asumir que los datos son supremamente precisos, que están muy bien tomados, son muy precisos. Eso es una característica fundamental. Y luego vamos a hacer una diferenciación entre lo que es la interpolación y la regresión. Son dos estrategias que buscan hallar un modelo matemático que prediga los datos, pero la regresión es un poco más flexible en la medida en que asume que los datos contienen errores y que por lo tanto yo no tengo que pasar por cada uno de los datos con el modelo, sino que es simplemente seguir una tendencia. Mientras que con la interpolación yo tengo obligatoriamente que pasar por todos y cada uno de los datos. Esa es una diferencia fundamental entre interpolación y regresión. Pero me cuentan si ya puedo pasar. Muy bien. Entonces, continuando por acá. Entonces, digamos que estamos como en la contextualización inicialmente. Esos datos que estaban en la tablita que teníamos arriba son datos inventados realmente, digamos, no representan una situación física particular. Entonces, aquí tenemos la relación entre temperatura y volumen y vemos los puntos. Son cuatro puntos que están allí ubicados. La forma más común de hacer interpolación es polinomial, y digamos que esa es la que vamos a utilizar nosotros. Más común y casi que la única que se utiliza, sobre todo porque los polinomios tienen la característica de que, dado un conjunto de puntos, ellos siempre van a ser capaces de pasar por todos y cada uno de los puntos. Hay otro tipo de modelos que hacen lo mismo, que son, por ejemplo, series de Fourier, pero esas son más difíciles de manipular, sobre todo en el sentido de que ellas trabajan con funciones senos y cosenos y digamos que ahí la parte del ajuste es un poco más compleja. Por eso la interpolación polinomial es la que casi siempre se usa. Entonces, si yo quiero aproximar estos cuatro puntos a través de un polinomio, yo lo puedo hacer con un polinomio de orden 3. Entonces, miren, si yo tengo n más 1 puntos, yo tengo un polinomio de grado enésimo que me lo ajusta. Entonces, n más 1 punto sería 4. O sea que n vale 3 y ese es el grado del polinomio. Como quien dice que uno se devuelve un número hacia abajo. Si tengo 5 datos, un polinomio de orden 4 me los ajusta. Si tengo 20 datos, un polinomio de orden 19 me los ajusta. Siempre uno menos que el número de datos que yo tenga. Ese va a ser el orden del polinomio que me ajusta los datos que tengo. Entonces, ¿cuál es el objetivo?
al hacer el método de interpolación es crear un polinomio que me pase por todos los datos, que haga algo como esto. Lo voy a intentar trazar aquí a mano alzada y ahorita lo vamos a ver. Entonces va a venir algo así, pasar por acá, luego baja, acá y luego vuelve y sube. Sí, hacia arriba, me lo esquivé. Pero bueno, la idea es que pase por el punto, ¿cierto? Sí, hacia arriba. Este polinomio rojito que acabo de esbozar aquí a mano alzada es un polinomio de orden 3 porque hay 4 puntos, ¿cierto? Por esa única razón. Al haber 4 puntos, entonces el polinomio es de orden 3. Si hubieran 5, el polinomio debería ser de orden 4. Entonces, al tener esto en mente, pues miren cómo me va a quedar el polinomio. Ahí se trazó pues en línea punteada. Este sería el polinomio que me describe esos datos. Y miren que me captura la curvatura. Miren que yo, si lo hiciera con estimaciones lineales en cada uno de los intervalos, el polinomio me quedaría algo como esto. Esa línea negra que acaba de trazar ahí a mano serían las estimaciones lineales en cada uno de los intervalos. Es decir, estas serían las regresiones lineales de cada uno de los intervalos entre los puntos. Pero miren cómo difiere la interpolación que estamos planteando en este momento al capturar la curvatura. Miren, por ejemplo, en este intervalo, aquí hay una curvatura que posiblemente sea la naturaleza de la función original y no el comportamiento lineal. Lo mismo que aquí también se ve más pronunciado. En ese intervalo no se ve tan, digamos, el efecto tan marcado, pero sin embargo sí lo hay, sí lo hay. Entonces, el hecho de plantear una interpolación polinomial es con el objetivo de capturar quizás esa naturaleza de la función original que no es a través de líneas rectas, sino que tiene una curvatura característica y muy propia pues del fenómeno físico que estemos analizando. Entonces, de ahí la importancia y la necesidad de poder usar interpolación polinomial. Entonces, vamos a ver dos métodos que nos permiten hacer eso, que son los polinomios de Newton y los polinomios de Lagrange. Esas van a ser las dos métodos numéricos que vamos a cubrir. Ambos sirven exactamente para lo mismo. Lo único que cambia es en la aproximación, en la construcción del polinomio. Solamente eso. ¿Se está escuchando bien o de pronto hay alguna interferencia? Sí se escucha bien, profe. Sí, gracias. Listo. Vamos a pasar por acá. Pues como les mencionaba, eh, existe un único polinomio de orden enésimo que ajusta a n más un puntos. Lo que pasa es que yo ese polinomio lo puedo expresar de muchas maneras. Y aquí es importante las palabras pues, con las que nos estamos refiriendo. Miren, existe un único polinomio. Esto es algo pues ya demostrado matemáticamente. Solo hay un polinomio que me ajusta n más un puntos. De orden n, pues, ¿cierto? La cosa es que yo los puedo expresar de diferentes formas. La forma en la que lo exprese va a determinar cuál método numérico estoy utilizando. Entonces, ahí haciendo pues un énfasis en lo que vamos a ver polinomios de Newton y polinomios de Lagrange. Ambos eh, sirven para exactamente lo mismo, que es simplemente ajustar un polinomio de orden enésimo a n más un puntos. Entonces, miren, si yo tengo, por ejemplo, 2 puntos, solo 2 puntos, tengo, aquí no era, espérame, yo corrigo puesto por acá. Si yo tengo solo 2 puntos, yo puedo trazar un polinomio como este que está acá, polinomio de orden uno, ¿cierto? Al tener 2 puntos, pues un polinomio de orden uno me los ajusta. Y esto es lo que nosotros conocemos como interpolación lineal. Eso sería una forma de escribir el polinomio. Miren, aquí esta representaría el intercepto y esta B representaría la pendiente. Eso es, por así decirlo, la ecuación punto pendiente de una línea recta.
Este sería el Y0, representaría el Y0, aquí está el X0, este sería haría las veces de M, que es la pendiente, y pues ahí nos queda, es como la representación. ¿Cuál es el asunto acá? ¿Y dónde va a estar nuestro trabajo fundamental? En hallar estas constantes. Estas constantes A y B son indeterminadas inicialmente, y esas constantes van a depender de los datos tabulados que tengamos. Entonces, en eso se va a centrar nuestro trabajo. ¿Cómo encontramos una A y B que me ajuste mis datos? Polinomio que pase por los datos que yo tengo en mi tabla, ¿cierto? Eso va a ser el objetivo central del método numérico. Muy bien, en ese orden de ideas, lo que estamos discutiendo, pues si yo tengo más puntos, por ejemplo, tengo 5 puntos, entonces yo tendría que crear un polinomio de orden 4. Un polinomio de orden 4 tiene 5 constantes. Entonces, en ese caso me tocaría calcular 5 constantes. Y el problema se nos va creciendo en la medida en que tenga yo una tabla con más y más puntos. Sin embargo, para los ejemplos sencillos que vamos a hacer acá, eso se puede hacer a mano o incluso se puede hacer en Excel con una tablita. Y para los problemas más grandes, por ejemplo, que tengan 30, 50, 100 puntos una tabla, pues hacerlo a mano yo creo que ya se vuelve inviable, ¿cierto? Y tendremos que recurrir al uso de un algoritmo y que lo vamos a programar en Python para que haga esa tarea por nosotros. Sin embargo, sí que se puede hacer. Ya es cuestión de hacer una generalización y que el algoritmo pues lo resuelva solo. Muy bien. Entonces miren, el polinomio que teníamos arriba, que lo habíamos escrito como f de x igual a A más b, que va a escribir este más b por x menos x0, se puede expresar de esta manera. Como les decía, pues esta b va a representar, perdón, así no lo quería hacer, así, va a representar esto que es la pendiente y a va a representar el intercepto. Aquí aparece un término bien interesante. Si ustedes se fijan, este término que está acá, ya lo habíamos visto en alguna otra parte. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos derivadas. Eso es una diferencia, una diferencia finita. Miren, es x1 menos x0, x1 menos x0. Así tal cual definíamos nosotros, por ejemplo, las diferencias hacia adelante. Utilizo un punto y el punto que está adelante. O sea que esto que está acá me representa la derivada. Y no es extraño, porque miren que este término b representa la pendiente de la línea recta. ¿Y cómo calculo yo la pendiente de una línea recta? O de cualquier función en particular. Calculo la derivada y esa derivada, pues, evaluada en un punto, va a ser la pendiente. Entonces, no es descabellado nosotros decir que esta b representa la pendiente, que esto también representa la pendiente y que esto a la vez es una representación en diferencias finitas de una derivada. Entonces, no es extraño, porque miren que los conceptos están relacionados. Entonces, aquí nos vamos a la generalización. ¿Y qué pasa si yo utilizo un polinomio de orden 2? Miren, un polinomio de orden 2, A sigue siendo lo mismo. Vamos a ponerlo por acá. Es el intercepto. B va a seguir siendo lo mismo. Es la pendiente. Y C, en ese orden de ideas, va a representar la segunda derivada. O algo así. No necesariamente la segunda derivada, pero algo equivalente a la segunda derivada. Y esta representación que tenemos nosotros aquí hace como una remembranza, por así decirlo, a una expansión de serie de Taylor. ¿No se les hace familiar? Que en la serie de Taylor, la primera es la función sin derivar. Miren, la segunda es la función con la primera derivada. La tercera
es la función con la segunda derivada. Y así cada uno de los términos pues va a ir generando una, una aproximación en diferencias finitas, en este caso, de una derivada de orden superior. Miren, hagamos un énfasis particular en lo que es este término C. Miren que cada uno de estos, este por ejemplo, aparece aquí. ¿Sí lo ven? O sea que esto sería la diferencia de las diferencias. Para hallar C, yo lo calculo como la diferencia, miren que aquí hay un menos, de las diferencias. Aquí, este otro término, es la otra diferencia. Entonces, esto es como una pendiente, por así decirlo. Esto es otra. Entonces, yo resto dos pendientes. Entonces, resto dos primeras derivadas dividido el intervalo. Esto es prácticamente una segunda derivada, por así decirlo, de una forma expresada en diferencias finitas. De ahí a que el método de Newton se conozca como el método de las diferencias divididas. El método de las diferencias divididas de Newton. Es porque pues la aproximación se basa justamente en diferencias divididas. ¿Y cómo así que diferencias divididas? Ese término tan curioso. Miren que son diferencias, aquí hay unas diferencias y están divididas, ¿cierto? El término prácticamente hace alusión a lo que, a las operaciones que hay involucradas allí. Son diferencias, son dos diferencias que están divididas. Por eso se llama diferencias divididas, ¿cierto? Ahí no hay que buscarle pues como mucho misterio a la definición. Entonces, aquí viene la parte importante, y es que si yo tengo un polinomio de orden 3, 4, 5 en adelante, yo voy a construir cada una de las constantes A, B, C, D, E, F y las demás de esta misma forma. Entonces, si yo quisiera calcular la constante D, por ejemplo, de un polinomio que ya no de orden 2 sino de orden 3, la constante D, y aquí iría x menos x0, x menos x1 y x menos x2, digamos, ya sería un polinomio no de orden 2, sino de orden 3. Esta constante D la calcularía como la diferencia de las diferencias, pero de orden 3. Tendría que calcular esta diferencia, así tal cual, en un punto, luego esta misma diferencia en el punto que sigue, y eso me daría el término D. Eso en teoría parece difícil de hacer. Y dice, pero para ponernos a hacer todas esas diferencias de las diferencias de las diferencias de las diferencias, se hace como enredadito, ¿cierto? Pero hay una forma de hacerlo en una tablita que van a ver que es supremamente sencillo. Y de hecho, si ustedes hojean el libro, van a encontrar que ese es el método que ellos proponen para poder simplificar todo esto, para que no quede tan complejo de ver. Pero esta es como la teoría, por así decirlo, de dónde salen esos términos que vamos a construir. Esto sale casi que esto es una aproximación en serie de Taylor de, de un ajuste a unos datos experimentales, por así decirlo, porque estos datos x0, x0, x1 y x2 van a ser datos que van a estar tabulados. Eso va a estar en una tabla. Lo mismo que f de x2, f de x1, f de x0, también van a ser datos que van a estar tabulados. Los f de x son los y de la tabla. F de x2 sería el y2, f de x1 el y1 y así sucesivamente. Entonces nosotros lo que vamos a tener en definitiva será una tablita. Esto está marcando como en otro color y está marcando con flechas. Tendríamos unos x versus unos y con valores aquí. Para cada x corresponde un y. Y esto va a ser lo que nos va a representar los x0, x1 y los f de x que corresponda pues ya en esta parte de acá. Entonces, bien, vamos, dicho esto, que es como la parte conceptual, un poquito teórica de lo que vamos a hacer, viene el método de interpolación de Newton, que va a hacer uso de estas diferencias divididas, que se van a calcular de esta forma, como lo habíamos mencionado con anterioridad. Entonces aquí es como para redondear eso que comentamos solamente con palabras. Entonces este término lo conocemos como diferencias divididas finitas. Y ahí el nombre del método de Newton, que es el método de diferencias divididas de Newton.
Entonces, miren, cada uno de estos términos B0, B1 hasta Bn se va a calcular como una diferencia dividida, excepto el primero. El primero es la función evaluada en el punto. El segundo es la primera diferencia dividida, que ya vimos cómo era. Esta va a ser entonces f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0, ¿cierto? Esta segunda diferencia, aunque eso me hace unos saltos todos curiosos, no sé por qué, va a ser las primeras diferencias, va a ser dos de estas diferencias, como quien dice f de x 2, x1 menos f de x1, x0 sobre x2 menos x0, donde cada una de estas dos, f de x2 y f de x2, x1 y f de x1, x0, se expresan de esta manera como está acá arriba, así, y así sucesivamente. Si yo hago, por ejemplo, el de orden enésimo, pues voy a tener que utilizar las diferencias divididas de orden n-1 para estimar esa diferencia. Lo bueno es que es de una forma sucesiva y el hecho de que sea sucesivo nos permite hacerlo de una forma, eh, digamos, en forma de algoritmo, de una forma muy simple. Y lo vamos a ver a través de un ejemplo para que quede claro. Porque así en la teoría uno dice, ay Dios mío, eso como que se nos complicó un poquito la cosa aquí. Mejor hago interpolación lineal y ya, ¿cierto? Pero no, van a ver que no es complejo a la hora de la aplicación como tal. Newton se pensó esto hace muchos siglos ya, hace por ahí 4 siglos, y pues ni computadores habían, ¿cierto? Se lo hacían a mano. Y sin embargo, pues eso fue en su momento pues una gran alternativa. De hecho, los métodos numéricos fueron pensados en una época en la que no existían computadores. Esa gente, de una u otra manera, eran unos visionarios, porque ellos estaban planteando cosas que requerían muchos cálculos y, y sin embargo, no habían computadores. Imagínense qué utilidad le veía a la gente ahora tiempos a eso. Si hoy en día que existen los computadores, uno aún así es reacio a verle la importancia. Ahora en ese entonces que no habían computadores, digamos que fue un trabajo difícil para ellos. Bueno, entonces estas son lo que les decía ahorita, las diferencias divididas. Miren, esta primera que se expresa de esta forma, entonces va a venir acá y al igual que acá, cambiando los subíndices x y j, x, j, k. Y de forma general, yo para la diferencia dividida de orden enésimo, tengo que utilizar las diferencias divididas de orden n-1, que serían estas dos. Ahí vuelvo y repito, esto es pues meramente conceptual, porque pues de una u otra manera nosotros no vamos a tener que aplicar estas fórmulas hacia el pie de la letra para hallar las diferencias divididas. No va a ser necesario. Muy bien, vamos entonces a mirar de forma gráfica cómo se pueden calcular. Y esta es la que nosotros vamos a utilizar, una especie de como de tablita, por así decirlo. Y esto nos permite calcular las diferencias divididas del orden que uno desee. De forma esquemática, pues vamos a calcular hasta las de orden 3 porque pues hay 4 datos nomás, ¿cierto? Y al haber 4 datos, pues un polinomio de orden 3 es el que nos los va a ajustar. Y en esa medida, pues necesitamos estimar solamente em, derivadas hasta de orden 3 solamente, pero digamos, conceptual. O sea, que esto lo podemos generalizar no solamente para 4 datos, sino 5, 6, 7, n datos. Igual la tablita
seguiría funcionando. Entonces, ¿cómo se calcula cada una de las diferencias? Miren, por ejemplo, en este caso yo tengo aquí unos X y unos f de X. Estos serían los X y estos serían los Y. Esto también haría las veces entonces de Y, es la misma historia. Entonces tengo cuatro datos. Para calcular esta primera diferencia que tengo acá, pues simplemente a f de x1 le resto f de x0 y divido entre x1 menos x0, ¿cierto? Esto lo hallo así. Para las que siguen, utilizo la misma fórmula, pero miren que ya no utilizo x1 y x0, sino x2 y x1. Sería esta misma fórmula, cambiando x1 por x2 y x0 por x1. O sea, es resto estos dos sobre la resta de estos dos. Para esta, resto estos dos sobre la diferencia de estos dos. Y para la tercera, resto estos dos sobre la diferencia de estos dos. Y con eso calculo entonces las primeras diferencias divididas, que sería esta columna. Ahora, para las segundas, ¿cómo va a ser? Digamos que seguimos en ese orden de ideas. Para hallar esta, voy a restar estos dos y lo divido entre estos dos. Para esta que sigue, para esta, voy a restar estos dos y lo divido entre la diferencia de estos dos. Y ya se me va generando como una estructura como ya más organizadita, pues como para hallar esas diferencias. Y miren, esta tercera, ¿qué hago? Resto estos dos y lo divido entre la diferencia y lo voy a cambiar de color entre estos dos. Miren que la diferencia que va abajo se va ampliando. Para las primeras derivadas restaba los dos consecutivos, x1 menos x0, para esta, x2 menos x1, y para esta, x3 menos x2. Para las segundas diferencias divididas, ya, estos dos son los consecutivos siempre, resto estos dos, pero ya resto es x2 menos x0, resté fue x2 menos x0, o sea que me salto uno. Para este, que va de x3 hasta x1, sería la resta de estas dos. Resto a x3 le resto x1, me salto 1. Y para la última, que es la de orden 3, en este caso, lo que estoy restando es x3 menos x0. Ahí me salté 2 de por medio. Ustedes dirán, bueno, ya le estamos encontrando como la forma a hallar las diferencias divididas de Newton, pero aún así, eso todavía como que no está tan claro. Eso hasta que no lo veamos con un ejemplo no va a quedar completamente claro en la práctica, ¿cierto? Los ejemplos son muy necesarios para poder esclarecer todo esto. Hasta aquí, ¿dudas? No, estamos claros. ¿Me están escuchando bien también? Profe, sí. Sí, listo. Gracias, Cristo. Bueno, entonces, continuando por acá, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a utilizar la interpolación de Newton para generar un polinomio que ajuste estos cuatro datos que tenemos allí. Y lo vamos a utilizar para estimar el valor cuando x vale 2, el valor de y. Entonces miren que uno en la práctica lo que tienen son datos numéricos como tal. Esta tabla no tiene ni xy, ni xj, ni xk, ni f de nada, tiene datos. Pero uno internamente sabe que este es x0, este es x1, este es x2 y este es x3, ¿cierto? Y lo mismo para esto, este es f de x0 y así sucesivamente para los demás. Vamos, uno hace el cambio internamente en la mente, pero bueno, digamos que eso tampoco va a ser necesario. Entonces, vamos a aplicar el método como lo vimos tal cual de la tablita para hallar las diferencias divididas de Newton.
Este comentario pues es para hacer referencia que el polinomio que se va a crear es de orden 3. ¿Por qué de orden 3? Porque tenemos cuatro datos y siempre es uno menos que el número de datos, el orden del polinomio. Entonces ahí ya tenemos como esa referencia allí. Siempre uno menos que el número de datos es el orden del polinomio. Muy bien. Ahorita mismo entonces vamos a construir la tabla y eh, vamos a generar nuestro polinomio de interpolación. Le dirán, esto está como muy enredado para hacer una interpolación, pues con una interpolación lineal salía, saldríamos mucho más fácil. Pero pues bueno, digamos que esto se utiliza mucho para mejorar la precisión y sobre todo cuando uno tiene que hacer cálculos ya no a mano, sino en un computador, para que las estimaciones de las interpolaciones sean mucho mejor, para que no sean solamente lineales. Listo. Entonces, aquí tenemos una tablita con la que vamos a construir entonces esas diferencias divididas. Recapitulando un poquito, entonces, estas van a ser las primeras diferencias divididas, segundas diferencias divididas y terceras diferencias divididas, ¿cierto? Vamos a tener que generar valores en las siguientes casillas. Miren que esto va a quedar escalonado. Voy a tener un valor aquí, aquí y aquí. Luego voy a tener valores solo aquí y acá. Y finalmente solamente uno acá, ¿cierto? Característica de esto es que al final, en la última columna, siempre va a quedar un único valor, nada más. Va a ir escalonado, ¿cierto? Son cuatro datos, entonces en la primera diferencia van a ser tres, la segunda dos y en la última solo uno. Y eso genera la estructura pues como de las diferencias divididas. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular cada una de esas diferencias, paso por paso, para que ya después ustedes lo puedan reproducir sin ningún problema con un conjunto de datos un poquito más grande. Muy bien, voy a continuar entonces por acá para que empecemos a calcular cada uno. Entonces, miren, aquí tenemos cada una de ellas con su modelo de cálculo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Vamos a señalar en cada uno de dónde salieron esos valores. Entonces, estamos calculando inicialmente, voy a resaltar en amarillo, esta primera diferencia dividida que está acá, que es el valor que viene de acá para acá, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde salió este valor? Yo voy a restar estos dos y esa resta la voy a dividir entre la diferencia de estos dos. ¿Cierto? Miren, 1.386 menos 0 sobre 4 menos 1. Al hacer esa operación, pues nos da 462, que es el valor que está allí. De forma similar, pues vamos a hacer para las otras dos diferencias, que ahí no hay misterio. Estamos aproximando una diferencia dividida nada más. En que si señalamos la segunda, que sería esta va a venir entonces de aquí de este cálculo. ¿Y ese cálculo cuál fue? Pues simplemente restamos estos dos sobre la diferencia de estos dos. Para las primeras diferencias son los consecutivos. Este menos este sobre este menos este. Ahí está. Y si observan, para la última, pues va a ser exactamente lo mismo. Para la última.
La voy a señalar en verde, pero la quería señalar era de fondo entero. Verde. ¿Ese de dónde salió? De aquí, de este cálculo. ¿Y ese cálculo a qué corresponde? Lo voy a señalar aquí en rojo. La diferencia de estas dos, con este es más fácil, de estas dos entre la diferencia de estas dos. Eso va a ser como el cálculo que estamos haciendo. 1,792 menos 1,609 sobre 6 menos 5. 0,183. Y ahí tenemos entonces las primeras diferencias divididas de Newton. Hasta ahí creo que no hay pues como mucho misterio ni mucha complejidad en lo que estamos haciendo. Restar los f de x consecutivos sobre los x consecutivos. Y ya estaría. Primera columna lista. Nos faltan dos. Miren que esta información de las primeras derivadas, bueno, les digo primeras derivadas porque es una aproximación casi que de primera derivada, con diferencia dividida. Esta información de la primera columna nos va a servir y es fundamental para poder calcular las segundas diferencias. Sin tener las primeras, yo no puedo calcular las segundas. O me quedaría más difícil, tendría que calcularlas durante el procedimiento también. Listo. ¿Qué sigue? Calcular las segundas diferencias. Segundas diferencias divididas de Newton. Columna número 2. Necesitamos calcular esto aquí. Y van a ser solo dos. Muy bien. Entonces, ahí están. Y aquí necesitamos poner algo de atención porque difiere un poquito el modelo de cálculo, ¿cierto? O vamos a mirar cómo calculamos, por ejemplo, esta primera de acá, diferencia dividida. Entonces, ese es este cálculo que está acá. ¿De dónde salió? Va a ser la resta de estos dos sobre la resta de estos dos. ¿Sí ven? Ahí es donde les digo que las X, los valores de las X, se van espaciando. Ya no son los consecutivos. Pero tiene una lógica y es la siguiente. Miren, para yo calcular esta primera diferencia dividida, para calcular esta, utilicé estos dos valores, ¿cierto? Y pues en consecuencia, este valor es el que se utiliza acá. Y para calcular esta primera diferencia dividida, utilicé estos dos valores. En consecuencia, el primer valor que se utiliza es este. O sea que en resumidas cuentas, el intervalo real de esa diferencia es de 5 a 1, porque se están utilizando los datos desde el 5 hasta el 1. Pues aquí utilizamos estas dos porque estas sí capturan la información de las primeras diferencias, pero para las X tenemos que ampliar el intervalo porque los datos que estamos utilizando aquí en las primeras diferencias, pues está claro que van desde el 5 hasta el 1, amplía el intervalo un poco más, ¿cierto? Por eso se amplía acá en las X el intervalo que se toma para el cálculo de las diferencias divididas de segundo orden. Miren que para este dato de abajo vamos a hacer el mismo análisis. Para este dato que está aquí, que surge de este cálculo, entonces tomamos lo siguiente. Estas primeras, estas dos de acá, hacerlo con este, restamos estas dos entre la resta de estas dos. 6 menos 4, ¿sí ven? Y es porque para calcular esta, yo utilicé estos dos valores. Y para calcular esta, utilicé estos dos valores. Si ustedes se fijan, el 4 sería el número más, la X más baja del intervalo, mientras que la X más alta del intervalo sería este 6 con el que se calculó esta diferencia dividida de aquí, 0,183. Por eso se toma de 4 a 6. Y con eso pues ya tenemos calculadas las segundas diferencias divididas. Y ahí nos falta dos pasitos más, que es calcular las terceras diferencias
divididas, que solamente es una, y luego pues ver cómo nos queda el polinomio. Son dos pasos más que nos hacen falta por ejecutar. Hasta este punto, ¿cómo vamos? Bien, ¿o alguna duda? Bien, profe. Listo. Vamos entonces a calcular esas terceras diferencias para que completemos la tabla. Esas terceras diferencias nos van a quedar así. Miren cómo nos quedó. Y volvemos a hacer el mismo análisis que hicimos anteriormente. Entonces, este valor que yo tengo acá, pero no así, ¿cierto? Hacerlo aquí con este colorcito, surge de acá de este cálculo. Y ese cálculo, ¿cómo lo hicimos? Va a ser la resta de las segundas diferencias sobre este intervalo, 6 menos 1. ¿Sí ven? Esto es 6 menos 1. Si hacemos el rastreo hacia atrás, para calcular esta que tenemos acá, utilizamos estas dos. Para calcular esta que tenemos acá, utilizamos esta. Y así podemos hacer el rastreo. Para calcular esta, utilizamos estas. Para calcular esta, utilizamos esta. Para calcular estas, utilizamos esta. Entonces miren que el rastreo nos lleva a que se va a necesitar de todo el intervalo, restar el último elemento menos el primero, para poder tener el intervalo completo que describe los datos de esa tercera diferencia dividida. De ahí que en el último punto, en la última diferencia dividida, perdón, siempre se utilice la resta del intervalo completo. Y listo, ya tenemos todas nuestras diferencias divididas de Newton. Está todo en orden. Ahora nos falta hacer ese último paso, que es construir el polinomio que nos va a permitir interpolar en toda esa región. Y a su vez, pues hacer la interpolación. Le dirán tanto camello, ¿cierto? Para hacer una interpolación. Pero bueno, digamos que esas son estrategias que son pensadas no para hacerlas a mano, sino para implementarlas en un computador. De hecho, yo no sé qué estaba pensando Newton cuando lo hizo, porque en el tiempo de él, pues ni calculadora había. Pero eso es gente que es muy adelantada a su época, definitivamente. Muy bien, dicho esto, lo necesitamos, digamos que ese era el objetivo fundamental, y ahora ya podemos calcular cuánto vale y cuando x vale 2. Pero, como les decía, primero hay que construir ese polinomio. Entonces vamos a hacer ese último paso en dos etapas. Primero construimos el polinomio y luego pues ahí sí lo utilizamos para hallar el valor de y cuando x vale 2. Muy bien. Entonces, la pregunta aquí que nos surge es cómo construimos ese polinomio, ¿cierto? Porque ya tenemos las diferencias divididas, pero ¿y eso para qué nos sirve, cierto? Miren lo siguiente. Esta primer renglón de aquí es donde vamos a sacar la información de las diferencias divididas. Entonces, observen lo siguiente. Este término de aquí es el término independiente. Esta hace las veces de A, este hace las veces de B y este hace las veces de C. Y ahí tenemos las constantes, ¿cierto? Viéndolo de forma general, el polinomio nos quedaba así. F de X es igual a A más B, X menos X0 menos, bueno, en realidad más, porque el menos es del término, ¿cierto? Sería C, X menos X0, X menos X1, más D,
Ahí estoy haciendo mi mejor esfuerzo por escribir bien con este mouse. Eh, X menos X0, X menos X1 y X menos X2. O sea, ahí acabo de escribir el polinomio de forma general. Es el polinomio general de orden 3. Tiene cuatro constantes, A, B, C y D. ¿De dónde la sacamos? Vuelvo y repito. Este será entonces A primero, este es B, este es C y este es D. A, B, C y D. ¿Quiénes son X0, X1 y X2? Véanlo de acá. Este es X0, este es X1 y este es X2. Miren que X0 es 1 y siempre aparece acá. X1 es 4, 4, 4 y X2 es 5 y aparece solamente en el último término. Y ya este que tenemos aquí escrito es nuestro polinomio de interpolación de Newton. Ese que aparece ahí en negro, escrito pues en el procesador de texto, no manuscrito. Esto es una forma de expresar el polinomio de acuerdo a lo que Newton se pensó en ese entonces. Muy bien. Ahora, para hallar x igual a 2, pues se reemplaza x en donde aparezca por un 2 y se hacen las operaciones que estén indicadas allí. Ese sería el valor de la interpolación. Voy a quedarme aquí un momentico para que puedan tomar apuntes si lo están haciendo. Y si no, pues como para que lo puedan analizar. Profe, Dime, profe, ¿por qué no aparece x igual a 6? Solamente hasta x igual a 5. porque para el polinomio de orden 3, el número máximo de términos que aparecen son 3. ¿Sí ves? Aquí es 1, 2 y 3. Y se empieza desde x0, entonces requerimos solamente el uso de estos primeros 3. Y eso va a ser una cosa en general, Mayra, porque cuando tengamos por ejemplo, si tuviéramos 10 datos, el último dato nunca lo utilizaríamos. Si tenemos 10 datos, habrían 9 paréntesis, cada uno con un X aquí, pero el último término nunca lo usaríamos, nunca se usa. Eso es general, Ah, bueno, profe, gracias. con gusto. Pero mira que en realidad si lo usamos. Este número, ¿cuándo lo utilizamos? Para hallar estas primeras diferencias divididas, porque restamos estos dos, ¿cierto? Sobre la diferencia de estos dos. Y así para las demás. O sea, el 6 sí lo utilizamos, pero lo utilizamos para el cálculo de estas constantes. Pero no aparece acá como un término entre paréntesis. Listo. Pues ahí tenemos resuelto ya este problema. Aquí la cosa se complicaría un montón si lo fuéramos a hacer a mano, así como lo acabamos de hacer, con 20, con una tabla que tenga, por ejemplo, 20 puntos. Eso queda una cosa pues impresionante, queda muy largo, muy largo. Pero para eso está, digamos, los computadores y los algoritmos. Por eso era importante ver el curso anterior de algoritmos, porque eso nos permitía tener un lenguaje común con el computador para poder darle instrucciones, sea cual sea el lenguaje, ¿cierto? Nosotros vimos en Visual Basic en su momento el curso de algoritmos y pues aquí lo estamos abordando en Python. Es indiferente, eso se puede hacer en cualquier lenguaje de programación, porque lo importante es la lógica del método. Y la lógica es lo que estamos construyendo aquí en este paso a paso. Hasta este punto, ¿dudas? ¿O estamos bien? Muy bien. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a ir a Excel, lo vamos a construir para que tengamos ahí como un modelito de cálculo.
Y luego vamos a echarle un vistazo al algoritmo del método para implementar en cualquier lenguaje de programación. Lo vamos a presentar en forma de pseudocódigo. Ese pseudocódigo habrá que hacerle la traducción a código, pero pues eso es algo que definitivamente pues lo voy a dejar como parte de lo que ustedes van a construir. Obviamente, como siempre, ustedes dirán, ah, este nunca hace los algoritmos en Python. Pero pues el objetivo es ese, que ustedes generen esa habilidad de hacerlo. Pero en las asesorías ustedes saben que siempre existe la posibilidad de que lo revisemos y que quede pues muy bien, ¿cierto? Pero que la iniciativa parta de ustedes originalmente. Entonces, nos va a quedar una curva como esta, pero pues vamos a llevarlo nosotros mismos allá para que lo construyamos. Voy a abrir Excel y lo vamos a hacer por acá. Un poquito. Y voy a construir una tablita como esta que está aquí, ¿cierto? De hecho, ¿será que se deja copiar? Ah, parece que sí. Y la voy a pegar por aquí. Creo que la voy a pegar solo como valores, así. Así queda más bonita. Obviamente, estos datos no los tenemos, porque estos son los que tenemos que calcular. Entonces, voy a dar pues como el tiempito de que ustedes lo puedan escribir. Y ya luego sí pasamos pues como a hacer el cálculo. Muy bien, a ver si esto ya está cargado. Sí, listo. Vamos a implementar entonces el método acá. Pues se me le bajó el brillo a esta, al subirle. Ahí. Pues para esta primera va a ser una diferencia dividida, ¿cierto? Como el nombre lo indica. Entonces, dos paréntesis dividiéndose. En el de arriba irán las y, este menos este, sobre este menos este. Y ahí ya tenemos implementada la primera diferencia dividida. Si ven que es realmente muy sencillo hacerlo pues hasta este punto acá en Excel. Le doy Enter y esta la puedo recorrer. Así como está, la puedo recorrer dos veces hacia abajo, verificando que si haya pues hecho el trabajo bien. Miren que siempre toma los valores consecutivos, entonces aquí no hay ningún problema. Listo. Bien. Aquí, punto 42.6, punto 23, punto 22.3 y punto 183, que son los mismos valores aquí que calculamos a mano. Ahí están. Luego, segundas diferencias divididas van a ser una división de unas diferencias. Aquí, solo números consecutivos, este menos este. Y aquí ya no son los consecutivos, tendría que restar yo este menos este. Si ven, este menos este, aquí se amplía el intervalo, porque de 5 a 1 es la información que estamos tomando para calcular esas diferencias divididas allí.
Al principio parecía muy complejo cuando empezamos a hablar de diferencias divididas, que las diferencias de las diferencias de las diferencias, pero miren que ya en esta forma de tablita se resume muy bueno y muy sencillo el algoritmo. Queda supremamente fácil, supremamente fácil. Voy a dar enter allí y esto lo puedo recorrer y verificar que efectivamente tomó estos dos consecutivos y aquí de 4 a 6, que también es el intervalo que necesitábamos allí. Entonces es calcular la primera y luego se arrastra. La primera y se arrastra. Para la última, pues no hay ni siquiera hay que arrastrar. Entonces es solamente ingresar la fórmula y listo. Bueno, ahí está. Voy a dejarlo un momentico de pronto si no lo han hecho o si simplemente quieren pues como analizarlo y no lo están haciendo. Muy bien. Calculemos la última diferencia dividida. Entonces va a ser dos paréntesis, uno dividiéndose con el otro. Y serán siempre los consecutivos. Las diferencias siempre son las consecutivas. Pues los f de x, y, j, k, los que sean. Ahí. Y aquí va a ser entonces el intervalo completo. 6 menos 1. Muy bien. Ahí está. Ya con esto tenemos construida la totalidad de la tabla de diferencias divididas. Listo. Construida la tabla de las diferencias, ahora tenemos que construir el polinomio. Entonces vamos a tener un valor de x y un valor de f de x. Aquí. Para x habíamos dicho que 2, pero este número pues posteriormente puede cambiar por cualquier otro, esto va a quedar general. Y aquí pues vamos a construir el polinomio. Va a ser este, que es f de x0. De hecho lo voy a traer para que lo podamos mirar y pues lo tengamos ahí en perspectiva. Miren, este de acá, ¿cierto? Aquí, voy a pegarlo aquí. Ay, ¿qué hice? Aquí, pegado especial como imagen. Vámonos un poquito más pequeño. Lo invertí. Aquí está. Entonces miren, este primer término es f de x0. Ahí está. Más este término por un paréntesis. Y acá irá x. ¿Quién es x? Es esta celda. Menos 1. Pero no va a escribir 1, va a escribir que es x0, ¿cierto? Aquí está. Bien. Luego sigue más. Miren que aquí hay un menos, pero yo escribo más, ¿cierto? Porque este más por este menos me va a dar menos. Yo no puedo escribir menos acá porque aquí también hay un menos y este menos se me cancelaría con este menos y me quedaría más. Entonces me queda el polinomio mal. Más fácil escribo más y que el término lo lleve el coeficiente tal cual. Sería este por dos paréntesis que se están multiplicando. En el primero es x menos x0 y en el segundo es x menos x1. Y nos falta solamente el último término. Para el último término, más sería este valor por tres paréntesis multiplicándose. Primer paréntesis, x menos x0. Segundo paréntesis, x menos x1. Tercer paréntesis, x menos x2.
x0, x1, x2. Y ahí viene la salvedad de lo que nos decía Mayra. Miren que el último término nunca lo utilizamos en ninguna fórmula. Bueno, en esta fórmula en particular no lo utilizamos. Que aparece x0, x1 y x2, que son estos tres. Pero este no va a ir. Como parte del polinomio, no. Lo que referencié mal está D2. D2, esta sería entonces esta de aquí. Sí, ahí lo referencié mal, pero bueno. Esta que estaba aquí en D2 es D3. Esta. Señalé mal la celda. Porque aquí no hay un número, ¿cierto? Tenía señalada esta celda y aquí no hay un número. El número está acá. Y este va a ser nuestro polinomio de interpolación de Newton implementado como una fórmula de Excel. Ahí está. Es lo mismo que está aquí abajo como la ecuación. Listo. Voy a darle Enter. Miren que nos da 0.6292, que es lo mismo que tenemos aquí, 0.6292. ¿Qué es lo bueno de tenerlo, por ejemplo, así en Excel? Que yo puedo cambiar aquí el valor que yo quiera, pues entre 1 y 6, obviamente, ¿cierto? Por ejemplo, en 2,5, y pues ya él me va a calcular automáticamente el valor de interpolación. Le pongo 5,2, me calcula el valor de interpolación, y ya esto me queda pues como algo más práctico, por así decirlo, para interpolar cualquier valor entre 1 y 6. Entonces pongo 1,2, ahí está el valor. Y así pues con cualquier valor, vuelvo y repito, entre 1 y 6. Porque miren que lo que estamos haciendo son métodos de interpolación, es decir, entre los datos que tenemos conocidos. Hay otros métodos que son de extrapolación, pero esos no son los que estamos viendo acá. Nosotros no estamos extrapolando, estamos interpolando. Por lo tanto, van a ser solamente valores que estén en el intervalo, en este caso, entre 1 y 6, nada más. Voy a eliminar esto y ahí tendríamos entonces construido. Miren que en realidad no es difícil, no es difícil para nada. Eso es supremamente sencillo, es seguir el paso a paso y ya estaría pues todo muy claro, muy bien. Aquí el tema se nos pone complicado si en lugar de tener 4 datos tuviéramos, por ejemplo, 10. Entonces esto tendría que tener 9 columnas, de aquí para allá, 9 columnas. La tabla quedaría mucho más grande y el polinomio que se ingrese aquí sería una locura porque sería muy, muy largo. Pues en ese sentido uno dice, para poquitos datos en Excel funciona muy bien, pero si son muchos datos, ahí sí ya como que no me convence. No me convence Excel para hacerlo. Pues al menos con la hoja, con Visual sí se podría hacer, ¿cierto? Porque sería implementar el algoritmo. Entonces ahí viene lo último que vamos a hacer hoy. Vamos a mirar el pseudocódigo del algoritmo y pues va a quedar allí como un insumo importante que ustedes van a utilizar para transcribirlo al lenguaje de programación, que en este caso que estamos en el curso viendo será Python, ¿cierto? Lo van a implementar en Python. Voy a volver por acá a la presentación, a menos que haya alguna duda con esto, no sé si les dio o no lo están construyendo pues junto conmigo, pero pues igual les queda aquí la grabación para cuando lo vayan a hacer lo puedan construir y puedan testear como los resultados de los ejercicios que se van a plantear en el taller. Bueno, entonces, volviendo por acá, miren, de forma gráfica, el polinomio sería esta línea amarilla que se ve acá. Miren que el polinomio pasa exactamente por cada uno de los puntos, pasa por todos los puntos, y eso es una característica de un polinomio de interpolación. Él pasa por todos y cada uno de los puntos de la tabla de datos que uno tenga. Por eso los datos tienen que ser precisos. Esos puntos azules deben ser una toma de datos supremamente precisa, porque no valdría la pena trazar un polinomio con unos datos imprecisos. Más fácil le tira uno una regresión, que eso va a ser un tema que vamos a ver después.
Entonces, ahora sí, yéndonos al algoritmo, miren, acá está, no es largo, es este el procedimiento del principio hasta el fin, cabe aquí en una diapositiva. Y aquí vamos a analizar entonces qué es lo que necesitamos para poder implementar este procedimiento. Inicialmente, pues necesitamos leer datos. ¿Qué es xint? Es el valor que necesitamos interpolar de x. Para el ejemplo de nosotros, era x igual a 2. ¿Se acuerdan? Nosotros acabamos de hacer una interpolación para poder interpolar cuánto valía y con x igual a 2. Entonces, este xint será el valor de x que queremos interpolar. X y y son vectores. En el caso de Python, listas, por ejemplo, que contienen x y y. X, ¿qué serían los valores? 1, 4, 5 y 6 que habían en la lista. Y Y, pues los valores 0 y los otros que habían ahí, no me acuerdo, pero pues son los valores de la lista, estos valores que tenemos acá. Sería un vector de 4 elementos, la y la X sería un vector de 4 elementos, 1, 4, 5 y 6. ¿Cierto? En ese mismo orden, pues, de claridad que tenemos allí. Eso hay que leerlo, porque sin esa información, pues no podemos saber, no podemos empezar, porque no podríamos interpolar. Esta n va a representar el total de los datos, que es un dato también importante a tener en cuenta. Aunque eso no necesariamente hay que leerlo. Yo puedo, en Python, por ejemplo, si yo ingreso una lista de valores para ir ilustrando cómo es la transferencia pues, a Python. Si yo defino, por ejemplo, una lista de las X con los valores 1, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y eso sería leer X. Ya leímos la X. Entonces yo después, para hallar n, no necesito ingresarlo o pedírselo al usuario, sino que puedo utilizar la función len de x. Recuerden que la función len lo que me arroja es la longitud de un elemento iterable en Python, sea una lista, tupla, array de NumPy, diccionario, lo que sea. El caso es que len lo que hace es tomarme la x y me dice cuántos elementos hay. Entonces en la n, pues me quedará guardado un 4. N valdría 4. ¿Por qué? Porque hay 4 elementos, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces, n no hay necesidad de leerlo, se puede calcular así. Y eso pues ya nos da un punto de partida bien importante, ¿cierto? Ahora, esta primer partecita de acá va a generar esta FDD, es la tabla que tenemos en Excel con las diferencias divididas. Miren que es una matriz. FDD tiene dos subíndices. Como quien dice que esto es un arreglo de tipo matricial. Entonces lo vamos a recorrer desde 1 hasta n, cargándole en la primera columna los valores de y. Este ciclo for, porque miren que un desde hasta es un ciclo for, lo que nos va a hacer es cargar los siguientes datos de la tabla. Les voy a mostrar en Excel. Aquí. Nos va a cargar estos datos. De lo que estamos construyendo con FDD es esta tablita. Y FDD le estamos cargando estos datos. FDX0, FDX1, FDX2 y FDX3. Estos datos. Eso es lo que estamos cargando aquí con con esta primera instrucción. Miren que estamos cargando las yes. ¿En dónde? En la primera columna de todas las filas. Entonces, esto carga los datos de las yes en esa primera columna de esa tabla, que en este caso lo representamos como una matriz de datos. Luego, este otro ciclo que voy a marcar acá, esto es otro ciclo for, va a terminar de construir la tabla. Les tengo dos for, miren que hay un desde que va desde J2 hasta N y un desde que va desde I igual a 1 hasta N menos J más 1. Lo que hace esto es moverse por filas y columnas de tal forma que nos genere cada uno de los elementos de esa matriz que hemos denominado FDD. Que esa FDD no es más que la tablita que tenemos en Excel con todas las diferencias divididas.
Este algoritmo, como está acá, nos va a calcular entonces todas esas diferencias divididas. Eso es lo que hace esa parte allí, ¿cierto? Miren que la definición de estos límites, al menos este límite de acá, es compleja, en el sentido de que yo tengo que pensar muy bien desde dónde hasta dónde va a ir. Pero bueno, ya digamos que ahí está. Esto no es algo que uno tenga que repensar porque eso está, digamos, esto no me lo inventé yo. Esto está en el libro de, creo que está en el de Chapra. Sin embargo, pues si no lo quieren mirar de allá, lo miran de acá, pues da lo mismo. Aquí ya está como a modo de resumen. Pero esto no es algo que uno tenga que escribir desde cero. Ahora, si ustedes son gomosos de la programación, que no muchos lo son, pero algunos sí lo son, se pueden retar a construir el algoritmo ustedes mismos. Se van a dar cuenta que es un reto bien, bien interesante para pensarlo y generar la lógica de cómo se crea este código. Es retador, pero pues es bien interesante. Yo lo que creo es que por temas del tiempo, así nos guste, no lo podemos hacer, pero pues sí sería un buen ejercicio. Muy bien. Para terminar, este último bloque de código lo que hace es crear el polinomio de interpolación, pero él lo crea cada vez que llamemos el procedimiento. Esto aquí va asignando los valores de f de d de la primera fila. Miren que siempre es la primera fila, porque ahí es donde están los valores que se necesitan y va haciendo pues el cálculo del polinomio de interpolación, que finalmente se va a ver como resultado final en JINT. En JINT es lo que vamos a reportar como el valor interpolado. Y este es a grandes rasgos el algoritmo del método de interpolación de Newton. Aquí la parte más compleja y es el núcleo del algoritmo es esta, ¿no?, que va a señalar con una flecha negra allí, que es la que construye las diferencias divididas. Ahí es el núcleo de la lógica y el núcleo central de los cálculos del método. Miren que para este algoritmo da lo mismo tener 5 datos que tener 500, aunque normalmente las tablas no tienen 500 datos, ¿cierto? Tendrán por ahí 20, 30, 50 datos, pero al algoritmo le da lo mismo tener 3, 5 que 20, que 100 datos. Lo mismo, porque quedó general. N puede ser cualquier número, como puede ser 5, puede ser 100, y el algoritmo va a funcionar. Y esto para un computador de los que tenemos nosotros es un chiste pues hacer esos cálculos. Él los va a hacer tan rápido que ni nos vamos a percatar de cuando los hace, ni nos damos cuenta. En cambio, hacerlo a mano sí que va a ser una tarea tediosa, así lo hagamos en Excel. Porque si son 20 datos, eso quedaría una tabla con 20 columnas para calcular diferencias divididas. Eso queda muy grande y luego la construcción del polinomio también se hace compleja, difícil. Entonces no va a ser muy práctico tampoco hacerlo en Excel. En cambio aquí sí que va a ser, digamos, una tarea que va a ser sencilla en la medida en que lo logremos implementar. Posibles problemas que se les va a presentar cuando lo implementen en Python. Y con eso terminamos. Miren que aquí asumimos que las matrices arrancan desde uno hasta n. En Python, las matrices y los vectores arrancan desde cero. Este primer elemento no es el elemento uno, este es el elemento cero. Este es el uno, este es el 2, este es el 3, ¿cierto? Entonces ahí hay que hacer una adaptación de los subíndices. Esto está pensado para matrices y vectores que arranquen desde uno. Como en Python arrancan desde cero, pues habrá que hacerle una corrección a todos estos subíndices, restándole uno a todos. Entonces esto ya no va desde uno hasta n, sino desde cero hasta n-1. Esto ya no será la fila uno, sino la fila cero. Aquí no iría desde j igual a 2 hasta n, sino desde uno hasta n-1. Y así con todo lo demás. Pero eso, vuelvo y le repito, va a ser algo como parte de la tarea que ustedes van a tener a la hora de la implementación. Preguntas hasta este punto. ¿Estamos bien? Muy bien. Si no hay dudas, eh,
hacemos rápidamente una perspectiva. Lo que vamos a ver en la próxima clase va a ser interpolación de Lagrange. Va a ser un método que busca hacer exactamente lo mismo, el objetivo es el mismo, pero la forma de implementación cambia un poquito. Y eso va a ser pues el tema de la próxima clase, para que no lo arranquemos y lo dejemos a medias. Son 1:22, yo creo que nos rindió bastante hoy. Y pues eso va a ser entonces para la próxima clase. Vuelvo y repito, si no hay dudas de esto, pues no siendo más, los dejo para que vayamos a almorzar y que tengan un feliz resto de tarde. Hasta luego. Profe, tengo una pregunta, Dime, Cami. Sí. pero no, es sobre el taller. Listo, pero lo podemos trabajar mañana en la asesoría. No, O, no, no es o- una pregunta sobre pues, para la solución. Le iba a preguntar si había que escribir los métodos en la hoja. Sí, no. no, no es necesario. Solamente la solución analítica va en Ah, la, pues, manuscrito. La solución analítica, sí. Ya ah, el método como tal sería en Python nada más. sí, es que no, había escuchado a unos compañeros diciendo que había que escribirlo en la hoja. Pero bueno. No es necesario, Cami. Ok, profe, gracias. Con gusto. Preguntas más. Bueno, pues, chao, se cuidan. Que estén muy bien. Hasta luego, profe.